Hermanos, vamos a tener una jornada de trabajo hoy un poco, pues, ¿cómo les podría decir? Ardua, porque traemos un miércoles de descanso en donde yo quiero pensar, hermanos, que ustedes hicieron la tarea. ¿Hicieron la tarea, hermanos? Dice mi hermana Becky, no. Es una alumna muy honesta, mi hermana Becky. A medias porque no la terminé de leer toda. Hermana Sarita, qué bueno que a medias. No, eso no es malo, es bueno. ¿Alguien más tuvo oportunidad de leer la información que se mandó? Hermano, sobre las jornadas que habla el escrito, Ajá, son 42 jornadas. Nada más, yo le iba a preguntar en lo que estaba viendo, eh, hay 42 paradas, eso es indudable, ¿está de acuerdo? ajá. Eso no hay ninguna duda. El punto que a mí me llamó la atención, y no sé si usted lo va a tocar, es cuando multiplican el 6 por 7. Vamos a ver también algo de eso, Ajá, sí, ¿cómo no? Sí, sí. Y lo que me ha llamado la atención, hermano, es el nombre que se le da a cada parada, ¿verdad? Ese es el punto. De ahí, pues, yo creo que Dios dirigió a su pueblo y el pueblo tenía que hacer paradas. A veces Dios les decía por qué la tenía que hacer, pero también tiene que ver el ganado, hermano. El ganado no puede caminar mucho, ¿no? Y yo entiendo que sí había ganado, por lo que leímos la clase antepasada, que los de Gat, y sí, los de Gat eran personas ricos en ganado. también los de Rubén, Y ¿no? los de Rubén, perdón, también, las dos tribus. Pero Es que hermano, le me hago una confundí con la pregunta. media tribu de Manasés, pero Es también Manasés. una pregunta, hermano Iván. ¿Leyó las dos? Mire, las dos, yo leí la que viene en Word. Ah, ok. Esa que leyó en Word, ¿hay algo en particular que le haya llamado la atención, hermano? No, mire, por ahí no sé quién señaló con amarillo algunas cosas, hermano. Ajá. Este, Son de llamarse la atención, pero todo ya es cuestión de, yo estaba viéndolo, y yo digo que es cuestión ya de irlo interpretando, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisarlo hoy. No sé, no les puedo garantizar que acabemos, pero lo vamos a tratar de revisar hoy. No vamos a ver todas las presentaciones porque son muy amplias. ¿Sí se dieron cuenta que es mucha lectura? Entonces, Sí. no acabaríamos. O sea, si tomamos en cuenta una sola presentación, yo creo que nos llevaría a una o dos sesiones o más, y la otra igual, y nos llevaríamos otras 10 sesiones estudiando nada más el 33. Realmente la información que les envío o que les envié fue porque sí me interesaba mucho que lo leyeran, porque vamos a ver diferencias de cómo interpretan algunas personas y cómo lo entienden algunos. Vamos a empezar primero, a mí en lo particular, me gustaría que empezáramos leyendo el capítulo 33 en la parte donde habla de las 42 jornadas. Y le voy a pedir a mi hermana Becky si nos puede ayudar a leer. ¿Sí tienes oportunidad, mi hermana Becky? Sí, ¿lo tienes tú ahí en la pantalla o busco yo en mi Biblia? ¿Ahí alcanzas a leer? Sí, Ok. jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot
salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihariot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pihahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth Hatabá. Salieron de Kibroth Hatabá y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Harada. Salieron de Harada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primer mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en Negev, en la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblatain. Salieron de Almón-Diblatain y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los montes de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Bel-Sitín, en los campos de Moab. Muchas gracias, mi hermana Becky. Sí, ¿de qué? Nos vamos a detener hasta aquí, hermanos, en el análisis de lo que estamos leyendo, que mi hermana Becky nos hizo el favor de leer ella en voz alta. La siguiente parte o el siguiente tema no termina el capítulo, serían los límites y repartición de Canaán. Pero a mí me gustaría en particular que nos detengamos hasta aquí. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, si me hicieron favor de leer esta parte del capítulo, ¿alguno de ustedes constató que fueran 42 jornadas? ¿O que mencionara 42 lugares? Si no lo hizo, bueno, les voy a decir, yo hice la tarea y son 42 lugares, ¿sí?
que mencionan en estos 49 versículos. Pero hay cosas muy interesantes que nos dice este capítulo o en este versículo, aún no contando los lugares. Una de las cosas interesantes que a mí me gustaría que analizáramos antes de entrar a las jornadas, fíjense cómo en esta porción está mencionando detalles muy interesantes. Menciona primero que salen de Ramesés. En la fecha, dice la fecha en la que salen. En el versículo 2 dice que son las salidas que escribió Moisés conforme a las jornadas que le mandó Jehová, ¿sí? Y en el versículo 3 dice que salen en el mes primero a los 15 a los 15 días del mes. En el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Ahora, quiero que analicemos este versículo, hermanos. La Pascua, ¿cuántos días, de cuántos días consta la fiesta de la Pascua, hermanos? Sí, alguien de ustedes, por favor, ayúdenme a contestar. Un día, ¿no? Es un día, exactamente, hermana Becky, es un día. ¿Por qué en el versículo 3 nos dice en el segundo día de la Pascua? ¿Por qué se imaginan ustedes que le da un segundo día a la fiesta de la Pascua? Bueno, yo creo que cuentan la tarde de cuando inicia y al siguiente día, yo me imagino que por eso le llaman el segundo día. Segundo día, ok. Pero no creo que sea de tarde a tarde y ya otro día. Bueno, eso creo yo. Yo, les voy a comentar algo que les he venido diciendo en sesiones anteriores. Les recuerdo, hay diferentes formas de ver el libro de Números. Una de ellas es que fue escrito o reescrito este libro después de lo que se le conoce el regreso de la esclavitud, pero de Babilonia. Es posexilio. Que si bien recuerdan algunos de los ejercicios que se hicieron con mi hermano Dani, con mi hermano Abraham Gordillo en años pasados, se hablaba de cómo se fue escribiendo la Biblia. Nos decían que algunos libros del Antiguo Testamento se fueron escribiendo posexilio. Entonces, cuando se junta la fiesta de la Pascua con la de los ácimos y se hace una sola fiesta, es posexilio, ¿sí? Y es muy posible, y se ve en la forma en la que se escribe ya en esta versión, que el libro ya haya sido escrito, o esta transcripción que nosotros conocemos haya sido posexilio, ¿sí? Cuando regresan de Babilonia. Y ya en esa época se había juntado la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes ácimos. Entonces se convierte en una fiesta de 8 días. Se junta el día de la Pascua con los 7 días de la fiesta de los ácimos. Entonces, ellos guardan la Pascua o hacen la Pascua, normal, y salen en el segundo día, ¿sí? O sea, en el día 15 de Nisan, ¿sí? Porque aquí dice a los 15 días, no en el 14 de Nisan, salen en el 15 de Nisan, en el primer día de los panes ácimos, ¿sí? ¿Sí, mi hermano Iván o mi hermana Becky? Sí, mire, hermano, respecto a lo que usted comenta, ahorita estoy viendo la traducción del lenguaje actual
y dice, el día 15 del mes de Abib, un día después de la Pascua, los israelitas salieron triunfantemente de Egipto ante la mirada de todos los egipcios. Aquí, en el lenguaje actual, está comentando y dice un día después de la Pascua. Y en la nueva versión internacional dice el día 15 del mes primero, un día después de la Pascua. No sé si mi hermana Sarita tenga la Dios habla hoy, como dice. Sí, hermano, ahorita veo. Sí, pero Esta versión, qué bueno que mi hermano está tocando las versiones. Esta versión es versión 60. ajá, y la versión 60 posiblemente, hermano, tendríamos que ver, porque lo que yo alcanzo a ver en estas traducciones modernas, la nueva versión internacional que dice un día después de la Pascua, y también el lenguaje actual dice un día después de la Pascua. Sí, leo aquí como dice. Sí. Gracias, hermana Sarita. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar, guiados por Moisés y Aarón. Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. Los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año, al día siguiente de la celebración de la Pascua. Salieron con gran poder. Hasta el verso 3. Muchas ¿Leo gracias. más? No, con eso, hermana Sarita, fíjense qué bueno que estamos haciendo la comparación de versiones, pero independientemente de la traducción o de la versión que hagamos, recordemos que la costumbre judía ahora, de hecho, se cree que en la época del Señor Jesús ya esta fiesta era una fiesta que se juntó la fiesta de la Pascua con la de los ácimos, ¿sí? Entonces ahí, independientemente de las versiones que estamos leyendo que nos dan más luz, sí podría ser posible que tenga que ver también la traducción, pero el que se haya escrito después del exilio no es nada descabellado. Es muy, muy posible, porque reencuentran libros cuando regresa Esdras y Nehemías, ¿sí? Entonces ahí pudieron haber algunas transcripciones o se reescribieron, ¿no? Bueno, ese es un punto que quería yo notar, que lo dice el capítulo 33 de Números. Dice un día específico de salida. Ahora, hay otra cosa muy interesante en estos primeros versículos. Dice que salen en el día 15 mientras los egipcios están haciendo una actividad muy solemne. Están enterrando a sus primogénitos. Entonces, los egipcios están muy ocupados, muy ocupados, haciendo un entierro masivo de varones primogénitos de todas las edades, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe cuántos días duraba el duelo egipcio? No crean, y se los digo de esta manera para que no lo vayan a tomar así como algo tajante, ¿no? No se trataba de que el día 15 de Nisan para los judíos, perdón, para el pueblo de Israel, ellos van saliendo y los otros están ocupados enterrando a sus muertos. No solamente se hizo esa actividad, también hemos leído en Éxodo que hubo otra actividad que los egipcios hicieron, fue darles despojo al pueblo de Israel. ¿Sí lo recuerdan esa parte? O sea, mueren los primogénitos y los egipcios les empiezan a dar joyas y les empiezan a dar bienes a los israelitas y les dicen, ya váyanse, ¿no?
ya váyanse, por favor, así como diciendo, ya no estén aquí, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con una voluntad divina. Entonces, están recibiendo el pueblo de Israel, los hebreos están recibiendo riqueza al mismo tiempo que los egipcios están en duelo, porque en cada casa es muy probable que existiera un primogénito. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces es pero muy probable, altamente probable, que todas las casas de los egipcios estuvieran en duelo, hasta la casa real, ¿sí? La casa del faraón. Entonces, no es un día de entierro. Vamos a suponer, nosotros estamos acostumbrados a que en nuestro país, no voy a hablar de nosotros como iglesia, sino en nuestro país estamos acostumbrados a que muere la persona, normalmente fallece, se le vela en la noche, ¿no? Y al día siguiente se sepulta después de haberlo velado y posteriormente viene un ciclo de lo que se le conoce en la iglesia mayoritaria como un novenario, ¿sí? Y esos 9 días después de que se sepulta el cuerpo, viene siendo un periodo de duelo. Estamos hablando de que pueden ser alrededor de 10, 12, 11 días de duelo que nuestra cultura está acostumbrada a llevar a cabo. En el pueblo egipcio hay diferentes duelos y diferentes tipos de duelos. ¿Por qué les digo esto? Más adelante lo podemos ver con más detalle. Pero existe, por ejemplo, el duelo. Acuérdense que los egipcios tienen una costumbre, hermanos, y es la costumbre de la momificación. Y ese tema de la momificación no es, perdón, no es rápido. Es un proceso lento y más en el pasado llevaba a un proceso mucho más lento. Ahora, no era lo mismo que muriera un egipcio pobre a que muriera un egipcio de la realeza o el hijo del faraón o el faraón, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese se le daban más días de duelo porque se presentaban tributos no solamente a más dioses, sino se le presentaban tributos al mismo faraón que era un dios que se sepultaba, ¿sí? Entonces, era un tema largo, hermanos. Había periodos de duelo en Egipto que podían ser desde los 15 días hasta los 3 meses. Nosotros, y se los digo porque a lo mejor estamos acostumbrados a eso, eh, nosotros vemos una película y nos quedamos a veces con que la información que nos dio una película así es, ¿no? Como pudo haber sucedido. Y lo digo por una película que vimos o hemos visto la mayoría de nosotros, es la de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces vemos en la película de los 10 mandamientos que mueren los primogénitos y prácticamente inmediatamente sale el ejército de los egipcios tras los israelitas, ¿no? No, no fue así. Hay un periodo de duelo. En ese periodo de duelo, no solamente se muere alguien de la realeza, sino se muere un integrante de cada familia de los egipcios, un primogénito de cada familia se muere. Entonces, todo Egipto estaba en duelo. Esto significa que eran periodos distintos, pero el más largo era el de la realeza, ¿sí? Ese periodo, hermanos, pudo haber durado hasta 90 días. Pudo haber durado hasta 3 meses, por decirlo de esta forma. Vamos a suponer que esa fue la ventaja que le dio Dios al pueblo de Israel para empezar a caminar. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel, hermanos,
estamos hablando de que las cuentas que hemos hecho, si hicimos bien las cuentas aproximadas, estamos hablando de un peregrinaje de un promedio de 2 millones o un poco más de 2 millones de personas, con animales, y incluyendo niños y ancianos, ¿no? Entonces, en este peregrinaje había un orden, pero aunque fuera un orden muy estricto, aunque fuera un orden muy bien establecido, les aseguro que no iban rápido, por muchas razones. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, no podemos imaginar los caminos o las carreteras que existen ahora con los caminos que existían hace más de 3,000 años. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, el camino que hoy existe desde Egipto hasta la península del Sinaí o hasta donde ustedes quieran, no tiene nada que ver con el camino que recorrió el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿sí? Tenía una textura y un paisaje totalmente distinto en cuestión de infraestructura. No había una carretera, ¿sí? Se sabía una ruta, pero no una carretera. Escuché a alguien comentar que se ocupó la ruta de seda. Eso es prácticamente imposible, porque la ruta de seda queda arriba, no queda a la altura de Egipto, ¿sí? Entonces eso lo tendríamos que analizar. ¿Por qué algunos comentaristas hablan de la ruta de seda? Eso no es viable, ¿sí? Luego lo platicaremos, pero la ruta de seda queda descartada. Posteriormente, vamos a hablar de que no habían, si las carreteras ahora que existen pudiesen ser de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, estamos hablando de un camino aproximadamente, ¿qué les gusta? De 12 metros de ancho, aproximadamente. ¿Ustedes creen que pudiese llevar un trayecto rápido actualmente un pueblo de 2 millones de personas para llegar de un lugar a otro? Se requería tiempo y se requerían días. Entonces, mientras ellos están enterrando a sus muertos, que es un periodo de duelo muy amplio, el pueblo de Israel está caminando hacia su libertad. Pero es una ventaja que tiene que llevar porque va a llegar a un lugar en donde aparentemente va a estar acorralado. Y hay 2 versiones, una que está muy cerca de Egipto y otra que está prácticamente, se cruzó toda la península del Sinaí para cruzar a la tierra de Madián. Esas 2 versiones que existen de los lugares donde se encuentran geográficamente el monte Sinaí son las posibilidades que se tienen para el camino que se recorrió. Ahora, este versículo 4 creo que nos da mucha luz para entender que la persecución de los egipcios no fue inmediata, hermanos. No fue inmediato que al faraón le cayera, vamos a ver, como lo decimos ahora nosotros, le cayera el 20 y dijera, vamos por los israelitas porque los vamos a regresar para que sigan siendo nuestros esclavos o los vamos a matar como venganza, ¿no? No, no fue tan rápida. Él estaba en duelo, estaba enterrando a su hijo y todos los egipcios estaban enterrando a sus hijos, ¿sí? O a sus hermanos o a sus padres, dependiendo quién fuera el primogénito. Todos estuvieron en un periodo de duelo largo, dependiendo al Dios que adoraban y dependiendo también su jerarquía. Esto es un paréntesis que nos da Números 33 para entender que los tiempos no son tan rápidos como pensamos o como los leemos. La persecución
de esta nación o este imperio en ese momento que era Egipto hacia sus esclavos, los hebreos, no fue inmediata. Si así lo tenemos contemplado o visualizado en nuestra mente, quitémonos esa película de la cabeza. No fue así. Tuvieron que pasar varias cosas antes de que saliera el ejército de Egipto en persecución por esos esclavos que se fueron, ¿sí? O por venganza, por lo que fuera, ¿no? Aquí el tema es de que hubo un periodo de largo muy fuerte. No sé si alguien de ustedes tenga algún comentario o quiera decir algo al respecto de lo que estamos platicando ahorita. ¿No? Vamos a continuar entonces. La siguiente parte, hermanos, ya empieza a hablar de lugares. Y cuando hablamos de lugares, para que no se queden con mi criterio de que yo les dije que lo corroboré, ayúdenme por favor, alguien de ustedes a contar. Alguien de ustedes ponga una rayita así en un cuaderno y vamos sacando lugares. ¿Les parece bien para que veamos jornadas? Una es, cuando leímos en el versículo 5, Ramesés. Esa sería una. La segunda sería Sucot. Hermano, perdón, Sí. pero salieron de ahí, pero no porque allí estaban. O sea, como que no es una parada, ¿no? No, pero es una jornada, hermana. No estaban ahí, no salieron ahí al principio de ahí de Egipto, de Ramesés. Sí, pero vamos a tomar de Ramesés a Sucot una jornada. Ajá. Ah, bueno, Entonces, pero entonces Ramesés no es uno, sino Sucot, es la primera. ok, nada más que vamos a tomarlo de esta forma, hermana Sarita, a ver si me puede ayudar con eso. Usted vive en un lugar, ¿no? Vive en el Estado de México y le dicen en este momento, va a tener que salir ahorita y prepararse con toda su familia y irse a parar a tal lugar donde van a estar todos formados. ¿Usted salió de su casa? ¿Eso sería la primer parada o sale de su colonia? Salgo de mi colonia, De porque su aquí colonia. estoy. Entonces, eso se convierte en una parada. Ahí hacen un primer campamento para poder salir, ¿estamos de acuerdo? No, yo no lo veo así, pero Pero lo ahí siga. podemos, lo podemos analizar ahorita que hagamos el conteo, ¿sí? Ajá. Porque habla de, bueno, independientemente de los lugares, ahorita vamos a ver otra postura de lo que se está haciendo, pero vamos a contar todas, ¿le parece bien? A ver cuántas nos da, ¿sí? Sí, hermano. Dice la primera sería Ramesés. ¿Alguien me va a ayudar con el conteo o lo hago yo? ¿Usted, hermano, Iván? Ramesés 1, Sucot 2, Etam 3. Después, aquí dice que vinieron a Pi Jairirot, Jajirot, ¿sí? Y después habla de Belsafot, pero ese dice que está adelante, porque no dice que Belsafot sea un lugar, sino que acampan en Migdol. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí lo leemos igual o es un lugar? Yo lo veo como una referencia nada Nada más, ¿no? más como referencia. Sí, coincidimos, hermana Sarita. Entonces, Migdol sería un lugar, ¿no? Porque ahí acamparon delante de Migdol, ¿no? Pero sigue siendo el mismo lugar que es Pi Haihirot, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí en este punto, que es aunque nos da la referencia de, perdón,
Nos da la referencia de Baal-Zephod, que acamparon delante de Migdol. El lugar sigue siendo este. Entonces, ¿cuántos lugares llevamos? 4. No, Pero yo dice, tomando en cuenta desde Ramesés a Migdol, 5. no, porque Migdol no sería un lugar, hermana Sarita, sería el mismo que está en el 7, el primero. Porque dice, y acamparon delante de Migdol, ¿también es referencia? Ajá, exacto. El lugar, volvieron sobre Pijarot, mire, aquí se repite en el 8, Pijarot, salieron de Pijarot. Ujú. Entonces, estos dos lugares nada más son referencia. Acamparon ajá, y hasta Mara, ¿no? Ajá, Ujú, exactamente. ujú. Porque dicen que anduvieron en el camino del desierto de Etam y acamparon en Mara. Entonces, Mara sería el quinto. ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok. Ya me adelanté. Mara es el quinto. Salen de Mara y salen a Elim. Sería el sexto. Luego salieron al Mar Rojo, junto al Mar Rojo. Ahí estamos hablando de que en el Mar Rojo sería el séptimo, ¿sí? Luego en el desierto de Sin, el octavo. Dovka, el noveno. Alus, el décimo. Refidim, el undécimo, ¿no? Luego, en el desierto del Sinaí, el decimosegundo. Y luego acamparon en Kibrot Atabá, sería el 13º, ¿sí? Luego, Hazerot, el 14º. Ritma, el 15º. Rimón Pérez, el 16º. Limna, el 17. Risa, el 18. Celata, perdón, el 19. Sefer, en el monte de Sefer sería el 20. Y luego Arada, el 21. Macelot, 22. Tajat, el 23. Mitka, el 24. Asmosa, el 25. Macerot, 26. Benejacal, 27. Gilgad, ahí ya me perdí, Gilgad es el 28. Perdón, en el 27 es Benejacán. Ajá, entonces el monte Gilgad es el 27. El 28. El 28, ok. Luego Jotbata es 29 ¿Sí, verdad? y ¿Y cuál dijiste, el 29? Jotbat. Jotbata. Luego Abrona es el 30. ¿Sí estoy en lo correcto? Ajá. Y acamparon en Sion Geber. Acción Geber sería el 31. ¿Sí? Cades es el 32. El monte Or es el 33. Y aquí, hermanos, me voy a detener un momento. Acuérdense que es el 33. Llevan 33 jornadas. En la jornada número 33 muere Aarón. Pero no solamente muere Aarón, sino que se cumplen 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Este versículo 38 nos da
una información adicional que antes no nos habían dado y habíamos especulado, y coincide con la información del segundo censo, porque ¿quién hace el segundo censo, hermanos? El primero lo hace Moisés y Aarón, y el segundo censo lo hace Moisés ¿con quién? ¿Con Josué? Con Eleazar, Con Eleazar. el hijo de Aarón. Ya no está Aarón en el segundo censo. Entonces, hay una coincidencia cronológica en este versículo en donde Aarón ya no está con los israelitas y se cumplieron los 40 años en el desierto. Aarón es uno de los que muere en el desierto durante los 40 años. Hay algunos estudiosos que especulan diciendo que Aarón fue el último de la muerte de la generación de los 40 años en el desierto, que ahí concluyen los muertos de los 40 años. Después de este paréntesis, que de hecho nos da otro dato adicional este versículo, nos dice que es en el mes quinto y en el primero del mes. Y nos dice de cuántos años muere Aarón. De 123 años. Nos ratifica el lugar en donde muere. Nos dice el mes y el día en el que muere. Y nos dice, aparte de todo, el mes y el año en el que salen de Egipto. Este versículo 38, hermanos, que aparentemente es algo que si lo leemos de rápido no nos dice mucho, cuando lo analizamos con mayor detalle nos dice mucha información. Así como al principio el capítulo 33 nos está dando información de la salida del pueblo de Israel, ¿y en qué condiciones sale? Aquí este versículo 38 nos está dando información muy, muy importante. Se acaban los 40 años del castigo del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Pero adicional a eso, también después de esto viene la preparación de la conquista y el anuncio de la muerte de Moisés más adelante, ¿sí? Fíjense, vamos en ¿cuántas dijimos que eran? ¿33? Sí, 33. Muy bien. Dice que salieron del monte Or en el 41 y acamparon en Salmona. 34. Salen de Salmona y acampan en Punón. Ajá, Punón. ¿Cuántas son? Van 35 en Punón. 35. Luego salieron de Punón y acamparon en Obot. 36. Luego acampan en, no sé cómo pronunciar esto, Gel-Abarín, el Gel-Abarín, algo así, ese es el 37. La referencia es que es frontera con Moab. Y luego de el Gel-Abarín salieron a Dibol-Gad, que sería el 38. Luego Almón Diblataim, 39. Luego acampan en el monte de Abarín, delante del Nebo. ¿Cuántos son ahí? 40. 40. Y posteriormente salen del monte de Abarín y acampan en los campos de Moab, junto al Jordán. (41) Y finalmente acampan junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim en los campos de Moab. Es exactamente otro campo de Moab, pero ahora está enfrente de Jericó del Jordán, ¿no? Se llama Abel-Sitim.
¿Cuántos nos dan, hermanos? 42. 42 lugares. Desde el lugar en donde salen de Egipto hasta donde llegan su última parada antes de cruzar el Jordán. Porque, hermanos, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos ya la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. El Jordán, ¿qué le sucedió al Jordán, hermanos? Le pasó lo mismo que al Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios con el Jordán? Sí, ¿quién? ¿Mi hermano Iván, mi hermana Becky? Perdón, hermano, antes de que pasemos a lo que usted comenta sobre la duda que tiene la hermana Sarita, o comentaba la hermana Sarita, finalmente jornadas, hermanos, son los lugares donde se estacionó el pueblo de Israel, donde se reunió el pueblo de Israel. Y la primera vez que el pueblo de Israel se reunió para salir fue en Ramsés. Perdón, bueno, aquí dice Ramsés, ¿sí? Y fue la primera vez que salieron, por eso se considera que la primer jornada, porque fue donde se reunieron. Tomen la jornada como una estación o reunión, porque no todos estaban juntos para salir, pero ahí se reunieron y salieron. Es un punto de vista, hermano. Estoy viendo y observando aquí, que quizá pueda ayudar. Muchas gracias, hermano Iván. Desde el punto de vista de lo que mi hermana Sarita nos dice, se oye lógico. Se oye lógico decir, bueno, ahí vivían, pero también hay que tomar en cuenta que mi hermano Iván nos está comentando algo muy interesante. Egipto era muy grande y tenía varios estados o varias provincias, y estos esclavos estaban repartidos en diferentes lugares. No todos trabajaban en el mismo lugar. Entonces, como dice mi hermano, el lugar en donde estaban todos o fueron convocados todos para salir fue en Ramsés o en Ramesés, ¿sí? Entonces, fue su primera estación. Entonces, de ahí salieron, ahí acamparon para salir, ¿sí? Esta es la referencia como podríamos tener. No sé si mi hermana Sarita esté de acuerdo con nosotros en esto, pero lo podríamos considerar así, ¿no? Fíjese, hermano, que inclusive a mí me dan 43 paradas. Ay, hermana Sarita, ahora sí ya me sacó del cuadro más. Ayúdeme con eso, por favor. Tomando en cuenta Ramesés, Ajá. me dan 43 paradas. A ver si no contaríamos algún lugar que nada más es referencia, hermana Sarita. Pues aquí yo estuve viendo de que acamparon en, ese yo lo doy como una parada, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que tengamos cuidado porque luego se repite varias veces el mismo campamento hasta que Sí. sale, ¿no? Si quiere, revisamos, hermano. Hermana Sarita, hermano Abraham, si hay tiempo. La primera es justamente Ramesés. A ver, vamos a empezar, hermana Sarita, con mi hermana Becky. Nos ayudamos con esta. A ver, aquí empezamos. ¿Dónde estoy? Ramesés. Aquí está, Ramesés. Esa sería la primera. Y después sale a Sucot, segunda. ¿Sí? Y acamparon en Etam. Nada más que vamos a ver, acamparon en Etam, que está al confín de, ahí hay una referencia, dice confín del desierto, ¿no? Ajá. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. Muy bien, a ver. Ajá. Sí. Y Etam es el 3. Etam es el 3. Después, Sí. alguien, ¿cómo se pronuncia esto? Yo digo que ¿Airot? Airot. Y Airot. ¿Y Airot? Ok, ese sería el 4, ¿no? 4. Luego quedamos luego, que salen de Yairot Sí, sí, sí. y pasaron en medio del mar del desierto y estuvieron 3 días en camino del desierto a Etam. Oye, pero el 4 es Migdol. No, porque dijimos que era referencia. Sí. Porque si ponemos Migdol son 44. Que está delante de Baal-Zephón y acaparon delante de Migdol. Airot, y luego de ahí a Mara. A ver, Jairot, ¿cuál es? 4, ¿no?
Podríamos Igual. pensar que Airot es el mismo campamento que Migdol, Ah, es que yo tengo a Migdol en vez de Pijairot. pero si no tienes a Pijairot, mi hermana, es un número nada más, porque es el Ajá, mismo sí, sí. campamento. Ajá. Sí. Y Y Ya en entonces, el verso Mara. 8 salen salieron del de desierto, por el desierto, y pasaron acampan por en el Mara. medio del Ajá. desierto 3 días y Sí. acamparon en Mara, Ajá. que es el Ahí, 5, ¿no? Ajá, Mara es el 5. Mara es el Sí. 5. Muy bien. Salen de Mara y vinieron a Elín, donde hay las dos fuentes de Elín, agua, 70 palmeras, y sí, acamparon ahí. Ahí es ujú, el El 6, Elín. sexto. Sí. ¿No? 6, Luego, ¿no? En el Mar Rojo, en el Sí. Mar Rojo, en 7. el Mar Rojo y acamparon 7, en Sin, ¿no? No, Ajá. el Mar Después del Rojo es Mar un Rojo en campamento. sí. Salieron de salieron de allí. Elín y acamparon junto al Mar Rojo, El Mar Ajá. Rojo es un salieron del campamento. norte y acamparon en el desierto de Sin. Entonces, el Mar Rojo, ¿qué número sería? El 7. El Sin El 7. Y y el desierto de desierto de Sin, el 8. 8. El 8. Luego, Dovka sería el 9. Sí. Ajá, Alus el 10. a Luz el A 10, luz el 10. Me regreso, perdón. Alus a es Luz el el 10. 10. Refidim. Luego, Luego Refidim el 11. Refidim, ¿Estoy en lo correcto? Refidim luego es el el 11. Sí, desierto de Refidim. Sinaí, Luego, desierto de Sinaí, desierto de Sinaí el 12. El, sí, sí, el 12. 12, Luego, Kibrot Atabat es el 13. Sí. sí, Y Acerot el 14. Sí. 14 Luego, Acerot, luego 15 Ritma. Rimón Ajá. Pérez, Ajá, Rimón, ok. digo, Ritma Ritma. y Ajá. luego Rimón Pérez, Entonces, Rimón Pérez Sí. es el 16. Sí, Sí, 16, Rimón Pérez 16. Luego, Limna es el 17. Sí. 17, Risa 18. Sí. sí, Celeta 19. Sí. sí, Luego, Sefer 20. Sí. Sefer, Monte de Sefer, Luego, Arada es el 21. 21. Ujú. 21, Macelot 22. Sí. Luego, Tajat es el 23. Y Sí. Tara 24. Mitka. no, Tara. Tara no 24, Tara, ¿no? Salieron de Tara, sí. Luego sería Mitka 25 y Mitka Asmosa 25, 26. A ver, ahí yo ya me Hasmona, perdí. Espera, Yo tengo 24 a Tara. sí, Salieron de 25 Tara Mitka, y acamparon en Mitka, 25. ujú, 25. Luego 26 Hasmona, Asmonas 26 y ajá, Macerot 27. Moserot 27, Moserot 27. Luego Benejacal 28 Sí. y el monte Gilgad 29. Y Monte Gilgad, Jotabat 30 20, y Abrona 31. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Benejacán, Ajá, pero ya Monte salió el peine. Ya salió el peine. Que Ok. dice ¿sabes? Jotabat, Yo no había notado, el 24 era Tara, el 25 Mitka, ese yo no lo tenía Mitka, anotado. El sí, es Mitka, 24 Tara, el 25 Mitka, Ok. el 26 Hasmona, el 27 Macerot, el 28 Benejacán, Ajá. el 29 Monte de Gilgad, el 30 Jotbata, Bata, el 31 Abrona, ajá, Abrona, ujú, hasta ahí vamos, ¿no? Y luego Sion Geber sería 32. Sí, 32, Desierto de Sin, que es Cades, 33. sí, 33, Luego Monteor, 34. ajá, Salmona, del Monte de Or pasan a Salmona, ajá, 35, ujú,
35. Y Salmona. Salmón, Ajá. Apunón, 36. 36, Punón. Luego Obot, 37. Sí. Luego este que no sé pronunciar, que es como Y Jebarim. Jebarim, ¿Qué día habíamos dicho? 38. 38. sí, Sí. Luego Dibonga, Ponga, 39. sí. 39. Almón Diblatay, Dilatán, 40. 40. Está. Abarim, Abarim, 41. 41 delante del Nebo. Ajá. Ajá. Luego, Luego, campos de Moab, permítanme, salieron de los montes de Abarim, acamparon en los campos de Moab, 42. Y finalmente 43. Entonces mi hermana Sarita tiene mucha razón. El Sí, 43. sí, ¿No? sí. sí. Aquí está. Son Sí. 43. Entonces Ramesés no es la primera, sino la primera jornada es Sucot. Sí, porque salen de ahí y caminan hacia la primera parada. Exactamente. Sí, hermana Sarita, tiene usted mucha razón. Es lo que yo veo. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo y hoy aprendimos que la primer parada de Sucot no es Ramesés, ¿sí? Porque si no contaríamos 43. Y tiene razón mi hermana Sarita, porque vamos a contar las jornadas como nos las está diciendo. Es de Ramesés a Sucot, y esa es una. Entonces Sucot sería la primera, ¿no? Y posteriormente de Sucot a la segunda, y así vamos contando hasta llegar a la última, finalmente, que es la 42. Si no, nos darían 43 lugares. Sí, es cierto, para que nos dé 42 jornadas, tienen que haber 43 estaciones. ¿Sí? La primera que sale hasta la última que llega, ¿no? Entonces son trayectos que sí nos dan las jornadas, las 42 jornadas. Hermana Sarita, muchísimas gracias por iluminarnos en este día. Eso yo decía, hermano Abraham, que la hermana Sarita tenía razón. Yo también, hermano Iván, yo estaba completamente seguro de eso. No quería convencerme luego, pero ya mi hermana Sarita nos dio luz. Hermanos, nuevamente les reitero, esto es lo importante de poder participar y de analizar lo que estamos diciendo, porque qué tal que si yo les digo una mentira y ustedes me van a creer una mentira. Entonces, qué bueno que lo hacemos de esta forma y vamos creciendo todos. Hermanos, independientemente de que ya contamos las jornadas y coincidimos que son 42, también hay información en esta porción del capítulo 33 acerca de cuándo salen y cuándo terminan los 40 años y con quién terminan los 40 años. La vida de Aarón es trascendental en estas jornadas, hermanos. Nos da mucha luz el versículo 30, el capítulo 33, con la muerte de Aarón, porque no nada más nos dice que muere Aarón, sino nos dice cuando se terminan los 40 años, él es como que lo que concluye ese castigo de parte de Dios al pueblo de Israel, y Aarón muere y de ahí empieza otro periodo, pero no se acaban las jornadas, ¿sí? Hubieron más jornadas después de la muerte de Aarón. Después de que el pueblo de Israel cumple sus 40 años de sentencia en el desierto, todavía hay más jornadas. O sea, no entró inmediatamente a los 40 años después de que se cumple lo que Dios les dijo, ¿sí? Hubo todavía tiempo después. Ahora, hermanos, yo sé que medio leyeron lo que les mandé. Y si alguien lo leyó completo, va a corroborarme, así como me hizo favor mi hermana Sarita de corregirme, me va a corregir en lo que les voy a decir. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir voy a compartir mi escritorio para que empecemos a un análisis interesante. Miren, hermanos, yo les compartí esta presentación, ¿sí lo recuerdan? Bueno, si ustedes tienen oportunidad de leerla, está muy interesante, muy, muy interesante. Hay cosas muy, muy interesantes en todo esto.
pero empiezan a hacer números. Algunos estudiosos empiezan a hacer números, pero también les compartí esta presentación, que es un Word. ¿Sí lo recuerdan? Trae información muy interesante esta presentación. Y yo les dije algo cuando se los compartí con mucha intención. Ahora sí que llevaba mucha jiribilla, hermanos. Y les dije que esta era la postura de un rabino. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Si alguien de ustedes leyó esto que les mandé, díganme qué tipo de rabino es el que escribió esto. Si no lo leyeron, no hay problema, yo se los digo. Un rabino judío mesiánico. Nada más, la única diferencia que hay con porque no hay mucha información de los judíos, hermanos. No está tan fácil encontrar información de este tema por parte de los rabinos judíos. ¿Sí, mi hermana Betty? Aquí yo tengo una duda, yo lo leí, casi lo terminé de leer, pero ahí lo que yo no sé cómo lo manejen ustedes o cómo lo ven, habla de una gematría, de una cabala que está leyendo él. Aquí dice, habla de muchos números, y lo que significa cada palabra y su equivalente, y su equivalencia. ¿Aquí lo toma la iglesia igual o nada más es una referencia que tú haces sobre esto? Porque aquí habla de una gematría y ella tiene, por lo tanto es un sistema alfanumérico, ¿sí? Y yo busqué cómo está cimentado la numerología alfabéticamente y numéricamente. Entonces está el alfabeto griego y el alfabeto hebreo con números. Eso es correcto de cómo él va sacando la numeración de cada palabra y el significado de cada palabra. Eso es correcto y eso lo creemos como iglesia en las dos cosas, la gematría y la cabala. A ver, te voy a contestar todas tus preguntas. Espero ir en orden como me las preguntaste. Primero, antes que nada, hermanos, ninguna de las dos presentaciones que les mandé es de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, para empezar. Eso, por favor, si lo tienen en su mente, quítenselo. Las presentaciones no son mías, son presentaciones que yo encontré, que me parecieron muy interesantes para el estudio de este capítulo 33. Para ver las posturas, que analicemos las posturas que ven otros estudiosos acerca de esto, de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, y coinciden todos ellos que son 42 jornadas como las acabamos de contar nosotros en la Biblia, que nosotros tenemos como lectura. Ahora, esta presentación que está en Word que les mandé, al principio empieza a hacer referencias de rabinos y hace referencias a lo largo de toda su descripción de varios rabinos en algún periodo de la historia. ¿Y qué hacen los rabinos judíos? Ocupan la Kabbalah y ocupan la gematría. ¿Sí? Eso es una realidad. La Iglesia de Dios no practica ninguna de esas dos cosas. ¿Sí? Nosotros no ocupamos la Kabbalah o la Kabbalah, ni tampoco ocupamos la gematría como lo ocupan los judíos. Por supuesto que algunos hermanos, incluyéndome yo, la tratamos de estudiar con nuestros propios recursos. Y yo me imagino, quiero pensarlo, que algunos teólogos de nuestra iglesia en algún momento pues han estudiado un poco o mucho de esto. Yo nunca he escuchado un tema de la Iglesia de Dios del Séptimo Día por un ministro o por un teólogo de la iglesia hablando de la gematría o de la numerología o de la Kabbalah
A quien yo he escuchado hablar de esto es a mi hermano Daniel Duarte en la congregación de nosotros, a mi hermano Abraham Gordillo en nuestra iglesia también, y algunos otros hermanos que en su momento han tenido la oportunidad de exponer y hablan acerca de esto. Pero no es una postura de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Por qué se los compartí? Para que lo estudiáramos y lo analizáramos y viéramos diferentes posturas. No es una información así 100% de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y tampoco significa que todo lo que diga esta información es como debemos de creerlo. Lo estamos analizando y lo vamos a estudiar. ¿Por qué me interesó mandarles estas dos presentaciones? ¿Y por qué les digo que esto es de un judío mesiánico? Miren, si empezamos a leer, menciona a un rabino y nos dice cosas muy interesantes acerca de lo que es esto que estamos estudiando hoy, que es el capítulo 33. Menciona a un rabino que se llama Rashi, menciona a otro rabino que es Maimónides, ¿sí? Y empieza a mencionar a más rabinos, ¿sí? Y de hecho este rabino que está aquí es un rabino muy prominente para los judíos en la época de los inicios. Bueno, esto es de 1270 a 1343. Estamos hablando casi a principios del milenio pasado, ¿no? De las primeras 3/4 partes del milenio pasado. Y dicen cosas muy interesantes, son referencias, ¿sí? Ahora, ¿por qué les comento que esto difícilmente o es imposible que lo haya escrito un rabino judío? Porque aunque aquí se ocupa la palabra Elohim y se habla de la gematría y se habla de los rabinos y se habla de algunas palabras en hebreo y se vuelven a mencionar rabinos, miren, hay esto, hermanos. ¿Saben qué significa esto? Es el nombre de Dios. Es imposible, permítanme decirlo de esta forma, es imposible que en un escrito de un rabino judío se escriba este nombre. No lo escriben. Ellos no escriben el nombre de Dios. No lo escriben nunca, ni por error. Ahora, por eso hay que analizar todo lo que leemos. Dice mi hermano Iván, ayer unas cosas resaltadas, lo resaltó el mismo escritor, porque quiso resaltar estos comentarios. Esto es un comentario que él da de otro rabino. ¿Por qué les digo que es un judío mesiánico? Me voy a bajar más y vean lo que vamos a encontrar aquí. ¿Aquí qué dice, hermanos? En esta parte. Hay un versículo. Apocalipsis 12:6. Un rabino judío no ocuparía nunca como referencia Apocalipsis 12:6 y mucho menos, déjenme encontrarlo, aquí está. Fíjense lo que dice aquí. Aunque estuviese fuera de Egipto, seguían dentro de ellos. Igual nosotros podemos seguir, decir que amamos, aquí podría ser a Yahvé, o a Jehová, o a Yah, y a Yeshua. ¿Quién le dice Yeshua al Señor Jesús? Los judíos mesiánicos, hermanos. Son los únicos que dicen eso. ¿Por qué mando esta información? Porque tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esta presentación en Word que les mando, hay información muy, muy interesante para analizarla. Pero sigue ocupando versículos del Nuevo Testamento. Ocupa Juan 17 del 14 al 16. Un judío no ocuparía estas citas. Ni por error, ni siquiera se les saldría por error de decirlas. Ahora,
Hay más citas, hermanos. Habla de segunda a los Corintios 6:17 y empieza a hacer menciones, como dice mi hermana Betty, acerca de la gematría o de la cábala, en donde hace las igualdades de lo que es el adulterio de acuerdo a sus números y con qué lo compara: infidelidad matrimonial, la fornicación es prostitución. Todo esto tiene que ver con lo que mi hermana Betty dice. Pero la Iglesia de Dios del séptimo día no ocupa estos términos para decir que son correctos o así debe de ser. Quiero pensar, y mi hermano Iván, si me puede corregir, que algún predicador, como en el caso de su servidor o de alguno de otros de mis hermanos, podemos hacer referencia de esto. Pero nunca vamos a decir, hermanos, vamos a estudiar la Kabbalah. Ahora vamos a regirnos por la gematría o por la numerología. No sé, mi hermano Iván, si estoy equivocado al expresar esto, pero creo que no es así. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Sí, sí, hermano, usted en lo correcto. O sea, los podemos tomar nosotros como una referencia, nada más. Los podemos tomar en nuestra predicación para una explicación. Pero la realidad, hermano, que yo pienso que esto está lejos de lo que cree la Iglesia de Dios. Solo es una referencia. Yo nomás lo vería como una referencia, ¿sí? Y yo le iba a comentar, hermano, que en todo este estudio lo que me llamó mucho la atención, hay un punto que dice que por donde caminó el pueblo de Israel, los arqueólogos han encontrado muchas cosas y hasta donde yo tenía entendido no habían encontrado nada. Entonces yo dije, ¿de dónde habrán sacado esta información que es muy interesante? Porque son huellas de la fe. Lo leí por ahí exactamente en este escrito, hermano. Dice que dejaron huella. Entonces eso fue lo que más me llamó a mí la atención, ¿no? Claro que los nombres, los números tienen que ver mucho y hay coincidencia, pero hay que tener cuidado en los estudios cuando basamos la fe en los números, porque nuestra fe está basada en el Señor, en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y hay unas coincidencias, ¿están de acuerdo, hermanos? Pero son referencias nada más. Pero a mí me llamó más la atención de este estudio esto, hermano. Gracias, hermano Iván. Miren, hermanos, mi intención al compartirles esta información, una es que lean y que vean que hay mucha, hermanos, de verdad, hay mucha información en internet y en diferentes denominaciones. En nuestra propia denominación, predicadores de otras iglesias han tocado este tema, ¿sí? En donde las rutas son distintas. Y era de lo que le hablábamos al principio cuando estábamos estudiando el libro de Números. Existe gente que asegura que aquí está el monte Sinaí. No tiene nada que ver con la península del Sinaí, ¿sí? Y vean la ruta que hacen para poder cruzar el Mar Rojo, dónde cruzan y cómo llegan al monte Sinaí, y hasta la fecha los árabes lo conocen con este nombre, Jebel Halans. No sé si lo estoy pronunciando bien. Voy a pasarme para acá, hermanos. Voy a hacer una... Esto es el satélite, hermanos. Aquí ya estoy en Google Earth, ¿sí? No sé si se acuerdan que les he mostrado esto. Aquí, esta parte se le conoce o lo conocen algunas como el Monte Sinaí, miren, el monasterio del Monte Sinaí, y algunos dicen que aquí es el Monte Sinaí, ¿no? Esto es dentro de la península. Esto algunas personas lo ubican y muchos estudiosos de esto ubican al Monte Sinaí en este lugar y dicen que el Mar Muerto fue cruzado por esta parte, aquí. Pero hay otros estudiosos que dicen que no, que vinieron de acá, cruzaron la península por esta parte, llegaron aquí y bajaron y llegaron a este pin que puse yo aquí. Miren.
y se le conoce como a este lugar como el verdadero monte Sinaí, ¿sí? De hecho, en este estudio que les mandé, hay lugares en donde comentan, aquí está, que está quemado el monte, la parte de arriba, y que el mismo gobierno no permite subir a este lugar, ¿sí? Ahora, esto solamente se debe de analizar bajo un criterio bíblico, hermanos. Nosotros no podemos asegurar, y se los digo de una manera yo muy respetuosa, yo en lo particular, yo no puedo aseverar que aquí sea el monte Sinaí o que acá sea. Yo puedo tener conjeturas y decir, bueno, a mí me convence más que acá de este lado está el monte Sinaí, porque para mí tiene más lógica. Pero hay otros estudiosos que se van a argumentar diciendo que hasta los lugares están de este lado. Cuando, y me voy a regresar a la presentación, si ustedes leen este artículo que les mandé en Word, hermanos, hay estudiosos, y aquí, aunque la referencia viene de un estudio que hace alguien que es un judío mesiánico, sus referencias son de rabinos, y habla que estas referencias o estas 42 paradas no son sitios geográficos, sino que tienen mucho que ver con la forma en la que el pueblo se iba comportando, que no son así como lugares, sino son eventos, ¿no? Fíjese lo que dice aquí de este rabino que se llama Maimónides, y se da una explicación geográfica a las 42 paradas enumeradas en la Torá, y dice que a medida los israelitas deambulaban en el desierto, presenciaron todo tipo de milagros, recibieron agua, alimento, todo lo que necesitaban. Aquellos que vieron los milagros sabían que era verdad, pero debido a la naturaleza racional del ser humano, las generaciones futuras han escuchado que todos estos son milagros, son escépticos a creer, prefieren buscar explicación científica para los milagros. Dice un ejemplo, los israelitas pararon en lugares donde había campos con fuentes y aguas y donde alimentos no se obtenía fácilmente. Sabiendo esto, el autor de la Torá, ¿quién es el autor de la Torá? Pues es Dios, ¿no? Se aseguró de enumerar los lugares específicos donde los israelitas pararon, de manera que las generaciones futuras pudieran ir a dichos lugares y ver la infertilidad y aridez del terreno, y ver que solo se podía haber sobrevivido de ahí con ayuda de los milagros de Elohim. Ok, estos comentarios, hermanos, que hacen los diferentes rabinos, nos pueden dar luz para entender lo que estamos leyendo. Este rabino que les digo que es del del segundo milenio ya de nuestra época, de nuestra era, dijo que los nombres de los lugares no hablaba de lugares literales, sino de significados históricos y de eventos sucedidos durante el peregrinaje. Él dice que ya la mayoría de las veces los nombres no son lugares, que son una realidad en vocablos hebreos. Miren, manejan el vocablo hebreo porque dice que Ramesés o Sucot en Sucot significa refugio, cobertizo, amparo. Luego ellos empezaron a viajar bajo la columna de nube o la presencia de la protección divina. Esto, léanlo, hermanos, nada más como una referencia. Mi hermana Sarita. ¿Qué cree, hermano? Sí. Que creo que sí son 42, porque No me pique, hermano. la última en los versos 48 y 49 Sí. dice, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, que es lo mismo, hermano.
desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Y aquí en la versión Dios habla hoy dice, el campamento junto al Jordán se extendía desde Bet Jesimón hasta Abel Sittim en las llanuras de Moab. Lo está dando por una sola parada, no dos. Entonces sí vienen siendo 42 jornadas, hermano. Hermana Sarita, vamos a coincidir todos que son 42 jornadas, ¿está de acuerdo? Ajá, sí. Aunque pudieran ser 43 lugares, terminan siendo 42 jornadas. Es que viene siendo el mismo lugar, hermano, junto al Jordán, en los campos de Moab. Ok. Es el mismo lugar. Nada más que dice, finalmente acamparon, o sea que ahí fue el final de su caminar, ¿no? De su peregrinar. Finalmente acamparon junto al Jordán. Sí, sí, estoy de Para acuerdo. que se entienda más, voy a leerle desde el 48 en Dios habla hoy. A ver. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El campamento junto al Jordán se extendía desde Bet Jesimón hasta Abel Sittim en las llanuras de Moab. Aquí lo da como una sola parada. O sea, estamos hablando de que nos está diciendo la extensión prácticamente territorial del campamento. Ajá, pero era el mismo lugar. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermana Sarita. Siendo 42. Afortunadamente, seguimos teniendo luz acerca de esta información. ¿Le parece bien? Sí, hermano, sí, porque ya analizándolo así es. Exacto. Junto al Jordán en los campos de Moab y en el 49. Ya me había yo Junto al espantado mucho, Jordán, hermano Sarita. ¿mandé? Ya me había yo espantado mucho. Dije, no vaya a ser que ahora salgamos con otra cosa que no es. Pero no, No, sí, es que analizándolo, sí, hermano, es el mismo lugar, no son dos. no son dos. Ok. Sí, sí, Uno coincido con solo. usted, tiene razón. Sí. Ajá. Sí, sí, porque si lo manejamos así como lo dice la versión Dios habla hoy, nos está dando una extensión territorial del campamento frente al Jordán. Uno solo, Exacto. no dos. Ajá. Pues muchísimas gracias, hermana Sarita. Muchas A usted, gracias. Dios la gracias. siga bendiciendo, hermana Sarita, y por favor no deje de participar. Igualmente, hermano. Mi hermana Betty. Bueno, yo tengo una lista igual, nada más que como no lo he terminado, son 42 y voy viendo con el estudio que tú mandaste lo que va significando cada lugar y sí es así, como viene ahí el escrito, sí significan. Me faltan todavía, yo tengo ya los 42 lugares y lo que significa cada lugar, como lo va marcando. Yo lo estuve viendo, ahorita llevo hasta el 28. Tengo todos escritos, que son 42, por eso no quise interrumpir. Y tengo lo que significa cada lugar y busqué en tiempos, porque eso fue durante 40 años. ¿Tú estás haciendo esa lista, Betty? Estoy haciendo esa lista para personal para mí. Por eso yo te preguntaba a ti que si tomaban en cuenta los dos sistemas, ¿no? Mira, realmente nada más es para estudio, ¿no? No vamos a decir, y yo no sé si mi hermano Iván coincida conmigo, no vamos a decir que esto es una verdad absoluta porque es muy ambiguo esto, o sea, necesitaríamos estar en el lugar y hay personas que han ido al lugar y aún estando ahí, las cosas cambian, ¿no? Entonces, por eso les repito, hermanos, es información y siempre necesitamos estudiar y abrir nuestro panorama, ¿no? Betty, si tú tienes esos lugares y tienes los significados, ¿crees que nos puedas compartir luego tu lista en un PDF ahí bueno, si mi hermano Iván nos lo permite, que lo compartas ahí en el chat de la iglesia? Sí, yo estoy sacando, Abraham, los lugares de la Biblia. Sí, sí, sí. Uno por uno. Y estoy sacando el significado de cada uno. Y los tiempos, pero
como tú dices, los tiempos no son, nadie puede asegurar exactamente los tiempos porque no los tenemos. Son pues ahora sí que aproximaciones nada más. Sí, pero sí nos podrías ayudar, por ejemplo, con esa lista de los, En cuanto la termine, sí, se las comparto con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias, Betty. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Sí, nada más con mi hermana Sarita. Entonces en las 42 debemos de tomar en cuenta Ramsés, como quedamos desde el principio, nada más es algo que quiero Sí, confirmar, sí, ¿sí? Porque ya ven sí. que ahí estaba el punto, cuando tomamos Ramsés nos salieron 43, Ajá. pero ya de acuerdo al último estudio debemos de tomar Ramsés como el punto de salida, una Uno, estación que tiene el pueblo. como punto uno. Ujú, sí. Gracias, sí. Muchas gracias, hermana Sarita. Hermanos, miren, esta presentación que les mandé tiene también, igual que la otra que les digo que es de judíos mesiánicos, tiene el mismo criterio. Bueno, tiene diferente información con un criterio muy similar, en donde habla de números y habla de numerología, de gematría, aunque en este escrito no habla de Kabbalah, ¿no? Bueno, no se habla abiertamente de ella, ¿no? De la Kabbalah, pero nos dice, por ejemplo, ¿por qué 42 jornadas? Y nos dice, el número 6 es el número de hombre, el 7 es el número perfecto, el número de Dios, 6 por 7, 42, y significa el trato de Dios con el hombre, ¿sí? Yo les pregunto algo, hermanos. Esto que dice este estudio, que esto es de un pastor cristiano, esto no es sacado con una referencia de rabinos, ¿no? Es un pastor cristiano en donde 100% después hace sus comparativos y sus referencias de lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, con nuestra vida en Jesucristo, ¿sí? Nos compara a nosotros en nuestro desierto y nuestra salida de donde salimos hasta llegar a los pies del Señor Jesús. A mí en lo particular, hermanos, les quiero comentar que leí aproximadamente como 7 artículos diferentes. De los que leí, la verdad, estos 2 que les compartí fueron los que más me parecieron interesantes para analizarlos. No significa que estos 2 sean una verdad absoluta, ¿sí? Tiene cosas muy interesantes que se pueden estudiar y analizar con referente a estas jornadas que se hace por parte del pueblo de Israel en el desierto. Antes de concluir, porque quiero concluir hoy con esto, y ya estamos en tiempo de concluir, ya me pasé un poquito, les quiero hacer una mención, voy a dejar de compartir, hermanos, yo quiero pedirles de favor que analicen la información. Ya leímos la Biblia, ya leímos detalladamente la parte del capítulo 33 que habla de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto desde que sale de Egipto hasta que se para enfrente del Jordán para entrar a la tierra prometida. Y hay interpretaciones muy, muy diversas de este peregrinar en el desierto. Acuérdense que el libro de Números en la Biblia judía o hebrea se traduce como exactamente lo acabamos de mencionar, en el desierto. Este peregrinar, hermanos, nos lleva a pensar en todo lo que vivió este pueblo y por qué lo vivió. El libro de los Números, en lo particular, hermanos, para mí se ha convertido en algo muy, muy importante, muy interesante. Algo que yo veía antes aburrido,
Ahora lo veo de otra forma, totalmente diferente. Es un libro particularmente a mí me ha maravillado, me ha dejado impresionado porque me ha permitido conocer más a un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que es de orden, que ha dado constitución y ley a su pueblo, que ha dado muchas cosas y esta información es valiosa para todos nosotros. Yo les pido que lean las presentaciones que les mandé, que sigamos leyendo la Biblia, pero principalmente, hermanos, que tratemos de entender lo que leemos. Yo por leer a las carreras un libro de números que se me hacía, que me dormía, me perdí muchas cosas maravillosas cuando era yo más joven y lo leí. Cuando me hice el propósito de leer la Biblia, toda la Biblia, la leí como si fuera una novela y oh, grave error. No es así. Entonces, su servidor ha aprendido mucho de esto. Este capítulo 33 todavía tiene mucho que darnos, pero en las 32 jornadas, ustedes van a encontrar expositores que hasta dan ubicación geográfica de cada una de esas jornadas. Dicen que todo es en la península del Sinaí. Hay otros estudiosos que explican la otra parte que mencionan que está en el otro monte. Haya sido en el monte que haya sido, hermanos, lo que para mí es una realidad es que Dios se manifestó a su pueblo de Israel y dejó cosas maravillosas en esa nación que ahora a nosotros nos repercute directamente, porque estamos en este momento estudiando esto, ¿sí? Su servidor está fascinado con lo que estamos viendo. Espero que ustedes también se encuentren en el mismo canal que yo, pero yo le agradezco mucho a Dios por todo lo que hemos ido analizando y viendo en este libro que me ha impresionado. Bueno, hay un parteaguas en mi vida antes y después de números. Entonces espero que para ustedes sea lo mismo. La próxima semana, hermanos, vamos a terminar el capítulo 33, que ya nos toca nada más una parte muy, muy sencilla y estamos casi a punto de concluir el libro de los números. Yo me despido, les cedo el micrófono a mi hermano Iván y les agradezco mucho su presencia y atención. Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.